Hola, hoy vamos a hablar acerca de la fenómica. ¿Han escuchado ese término o tienen idea de qué trata? Bueno, aquí lo vamos a explicar. A principios del siglo XX, las ideas de los genetistas sobre cómo los genes expresan fenotipos particulares eran imprecisas. Para ellos, la química de la estructura o la función de los genes era desconocida. Tampoco habían desarrollado las técnicas para estudiarlo. Todo lo que propusieron sobre la naturaleza de la acción de los genes lo dedujeron del análisis de los fenotipos. Estos análisis mostraron que los genes no actúan aisladamente, sino que actúan en conjunto con el entorno y otros genes, además de que un gen en particular puede influir en muchos rasgos diferentes. Pero en sí, ¿qué es la fenómica? La fenómica se encarga del estudio de los fenotipos a escala genómica. El fenotipo es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta. Los padres transmiten genes a sus hijos. Una vez que la descendencia ha recibido el conjunto total de genes, es la expresión de los genes lo que determina el fenotipo del organismo. Existen dos principales factores que afectan al fenotipo: el genotipo o conjunto de genes y cómo estos genes interactúan con el medio ambiente. Dentro de la influencia de los genes están los alelos, que son cada una de las formas que puede tener un mismo gen. Por ejemplo, un mismo gen determina el color de los ojos o el grupo sanguíneo, pero hay diferentes colores de ojos y diferentes grupos sanguíneos, que serían las variables del mismo gen, es decir, los alelos. Un solo fenotipo se ve afectado por más de un conjunto de genes. Aunque la cantidad de combinaciones posibles de los genes es bastante grande, es necesario tener en cuenta que la cantidad de estos sigue siendo limitada, por lo que los mecanismos responsables de generar estas combinaciones también lo son y por lo tanto la cantidad de fenotipos resultantes no es infinita. Esto nos deja en claro una cosa: aunque el estudio de los genotipos y fenotipos sea difícil, no es imposible, solo que requiere de métodos más precisos y tecnología más avanzada. Hablando sobre el efecto del entorno, un gen funciona en conjunto con un entorno tanto biológico como físico. Los factores en el ambiente físico son más fáciles de estudiar, ya que los genotipos particulares pueden criarse en el laboratorio bajo condiciones controladas, lo que permite una evaluación de los efectos de la temperatura, la luz, la nutrición y la humedad. Por ejemplo, consideremos la mutación de la mosca de la fruta. A la temperatura normal de cultivo, 25 grados Celsius, las moscas son viables y fértiles, pero son extremadamente sensibles a un shock repentino. Cuando se agita un cultivo, las moscas, temporalmente paralizadas, caen al fondo del cultivo. Sin embargo, si un cultivo de moscas se coloca a una temperatura ligeramente más alta, 29 grados Celsius, todas las moscas caen al fondo y mueren, incluso sin un choque. Por lo tanto, el fenotipo de la mutación es sensible a la temperatura. A 25 grados la mutación es viable, pero a 29 es letal. Una explicación podría ser que a 25 grados el gen mutante produce una proteína parcialmente funcional, pero a 29 grados esta proteína es totalmente no funcional. Un ejemplo para entender mejor el concepto de fenómica son los corales. El proceso por el cual generan carbonato de calcio es el mismo. Estos toman calcio del mar y lo combinan con el dióxido de carbono generado por su propia respiración para precipitar este material rígido debajo de la superficie de los pólipos, el cual se va acumulando a lo largo del tiempo y resulta en un crecimiento de 1 centímetro por año. Sin embargo, los corales cuentan con una alta plasticidad, es decir, presentan una alta variabilidad en su morfología, por lo que dos corales de la misma especie pueden parecer completamente diferentes. Esta plasticidad entra en juego cuando el coral es expuesto a los factores del medio, uno de los más importantes siendo la velocidad con la que el agua se mueve alrededor del coral. Otros factores que influyen son la intensidad de la luz, la tasa de sedimentación y la disponibilidad de alimento. Una alta plasticidad proporciona grandes beneficios como la adaptabilidad y la persistencia a los cambios negativos del medio. En el caso de los corales, se ha encontrado que la variación fenotípica causa una baja susceptibilidad al blanqueo durante el verano. Un ejemplo de aplicación de la fenómica lo podemos encontrar en el pez cebra. La complejidad fenotípica y conductual de este pez permite su uso en investigación sobre neurociencia y toxicología. Se han podido usar como modelo para probar nuevos medicamentos, sobre todo en estado larvario, gracias al amplio espectro de resistencia ambiental y al comportamiento que presentan. Además, la genética y fisiología del pez cebra es muy similar a la del ser humano, presentando todas las estructuras mayores del cerebro, los neuroreceptores y las hormonas,
Los extremos conductuales han sido bien descritos en los peces cebra, convirtiéndolos en un modelo óptimo para la investigación. El pez cebra presenta una alta gama de conductas en relación a los distintos ambientes que habita. Esto representa la relevancia de los factores ambientales y genéticos. Para examinar el grado de influencia que tienen el ambiente y la genética en el comportamiento de los peces, en 2015 un grupo de científicos compararon un grupo de peces cebra domesticados provenientes de una granja y un grupo de silvestres de río. Los silvestres se tuvieron en cuarentena para minimizar el estrés causado por el transporte, y su comportamiento fue comparado con aquellos adultos criados en la granja, un día después de que estos fueran entregados. Los sometieron a la prueba estándar de estar en un tanque nuevo por 5 minutos y evaluaron mediante observación los extremos relacionados con ansiedad basándose en la preferencia inferior-superior dentro del tanque y si presentaba movimientos erráticos o inmovilidad. Usualmente, los peces cebra nadarían hasta el fondo, lo cual vendría acompañado de pausas de inmovilidad seguidas de movimientos erráticos y cambios en la fisiología, como la frecuencia cardíaca y respiratoria. Posteriormente, el comportamiento de comodidad y exploración del nuevo ambiente sería gradual, llevando a cabo natación lateral y vertical en la columna de agua. Los resultados que obtuvieron muestran diferencias significativas en el nivel de ansiedad, teniendo mayores niveles de comportamientos ansiosos en silvestres que en domesticados. Además, los peces domésticos muestran comportamientos de habituación mayor al de los silvestres por minuto. Esto sugiere un impacto de las diferencias genéticas y ambientales potencialmente fuerte en las conductas y los fenotipos entre los peces cebra domesticados y silvestres. Los primeros, que están acostumbrados desde generaciones atrás a la manipulación y a la exposición de nuevos estanques, tienen menos estrés y responden mejor que los silvestres, quienes no tienen la costumbre de estar siendo manipulados ni recolocados. Para concluir, la fenómica, al estudiar las interacciones genotipo-ambiente, se encuentra en la vanguardia de la ciencia, ya que resulta una gran herramienta para comprender por qué los organismos son como son. Al estudiar no solo los miles de genes que tiene un organismo, sino también cómo interactúa cada uno con diferentes aspectos ambientales, la fenómica tiene un trabajo difícil. Aunque no se puede saber qué pasa con cada gen de acuerdo a cada variable ambiental, resulta de suma importancia conocer el comportamiento de genes específicos a ciertas variables ambientales. En los humanos, comprender qué genes provocan cáncer y qué variables los encienden es de suma importancia para la medicina. En las plantas, resulta provechoso conocer qué alelos son mejores en ciertas condiciones de cultivo para obtener más y mejores cosechas. En la conservación, conocer qué combinación de genes aumenta las posibilidades de supervivencia de un arrecife de coral a un aumento de temperatura podría ayudar a una mejor planeación de políticas públicas para evitar que los arrecifes se pierdan.